Muy buenos días, hermanos. En el devocional de hoy, titulado Lo que Dios exige, vamos a estar leyendo algunos versículos, especialmente en el libro de Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 en adelante. Y después también vamos a ver otros versículos. Pero primeramente vamos a leer Deuteronomio 10, versículo 12. Dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestros corazones, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Vamos a leer hasta aquí solamente. El secreto de la victoria en la vida cristiana reside en dejar de pelearse contra la voluntad de Dios. Así como Jacob cedió ante el hombre del cielo en el torrente de Jacob, es necesario ceder ante las exigencias de Dios. Y acá entonces llegamos a esta pregunta que leímos en el versículo 12. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Hace poquito veíamos en una reunión que tuvo el mensaje mi papá, aquel texto en Miqueas 6:8, donde veíamos qué pide Jehová del hombre: solamente hacer justicia y amar misericordia. Pero en muchos versículos a lo largo de toda la Biblia vemos cómo Dios pide, Dios tiene ciertas exigencias, Dios demanda cosas de todos nosotros que debemos cumplir. Dios hace estas demandas desde dos posiciones que leímos. En primer lugar, Él demanda por su naturaleza y por la nuestra. Él demanda como creador a su criatura. En el versículo 14 leímos que de Él son los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ellas. Entonces, por su posición como creador, Él nos exige ciertas actitudes. Pero también nos presenta demandas como nuestro Redentor. Por si para alguno que nos demande como creador fuera poco, tenemos exigencias de Dios como nuestro Redentor. Leímos en el versículo 21, Él es el objeto de alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo todas estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Entonces Dios, como creador y como redentor, nos hace ciertas exigencias. Estos versículos que leímos son un resumen de lo que Dios pide o de lo que Dios demanda de nosotros. Vamos a ver que básicamente lo mismo que Dios pidió a su pueblo Israel en estos versículos es lo que pide de nosotros ahora. La actitud del hombre hacia Dios debe ser la misma de la que leímos. Y los puntos que vamos a sacar de estos versículos como exigencias de Dios hacia nosotros son 5. En primer lugar, que temas a Jehová tu Dios, dice el versículo 12. Dios exige temor. Dios exigía temor al pueblo de Israel. En Josué 24:14 dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad.
y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Pero no solamente se lo exige al pueblo de Israel, sino que también a nosotros en el Nuevo Testamento. Dice Lucas 12, 4 y 5, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. En segundo lugar, la segunda exigencia dice que andes en todos sus caminos, ahí seguido en el versículo 12. Esto habla de un sometimiento. Si queremos andar en sus caminos, debemos estar dispuestos a poner continuamente al Señor antes que a nosotros mismos, conducir nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice en Colosenses 1, 9 y parte del 9 y parte del 10, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Para que andéis como es digno del Señor. Esto lo que se nos exige, que andemos en todos sus caminos. Después, el tercer punto dice que lo ames, en el versículo 12 también. Este es el más importante de todos los puntos. Es necesario que amemos a Dios. Dios, que mira el corazón, nos está demandando una verdad también en lo íntimo, en nuestro corazón. Dios no quiere un amor fingido, no bastan las meras palabras. Es escoger, dirigir nuestra atención en Dios y solo en Él. Es querer buscarle a Él, en primer lugar en nuestro orden de prioridades. Dios se lo exigió al pueblo de Israel y también nos lo exige a nosotros. En Marcos 12:30, que de hecho está citando un versículo en el Antiguo Testamento, en Deuteronomios, dice Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y tan importante es amar a Dios que dice en 1 Corintios 16, capítulo 16, versículo 22, dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. En cuarto lugar, dice que sirvas a Jehová tu Dios, también en el versículo 12. El servicio que Dios quiere de nosotros nace del corazón, surge de una adoración a Dios como un enfoque central de nuestra vida. Vamos a leer en Romanos 12:1, un texto muy conocido. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra que se tradujo como culto es la traducción griega, es la traducción de una palabra griega que es latreía, que significa servicio, el servicio a Dios. Es la palabra que se usaba para referirse a los que hacían, a la obra que hacían los sacerdotes, que hacían los levitas en el templo de Jerusalén. La palabra que se tradujo como racional viene de la palabra griega lógicos, lo cual es nuestra palabra lógico. Algo lógico es algo racional, algo consecuente, algo bien sustentado, algo bien razonado. Entonces lo que quiere decir esto es que es racional que el creyente rinda un culto, rinda un servicio que es superior al que hacían los levitas en el templo. Los sacerdotes en el templo ofrecían animales muertos. Los creyentes debemos ofrecer nuestros propios cuerpos en sacrificio vivo. Ese es nuestro servicio racional, una entrega total y sin reservas para hacer la voluntad de Dios. Y ya el último punto es, en el versículo 13,
que guardes los mandamientos de Jehová. Este último punto es otro de los grandes pilares y es la obediencia. Dios pide que sus hijos obedezcan aquellos requisitos, aquellos estatutos que Dios les había impuesto. En Josué 1:8 Dios exige: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Texto que la mayoría conocemos de memoria. La obediencia necesariamente conlleva una sumisión. Someter la voluntad propia a la voluntad de Dios. En el versículo 16 que leíamos acá en Deuteronomio dice: no endurezcáis más vuestra cerviz. El barro que no se deja moldear no va a ser utilizado en una vasija de honra. Dice Juan 15:14. Juan 15:14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En Hechos 5:29 Pedro y los apóstoles le responden al sumo sacerdote, están ante el concilio, y le responden: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, y ya resumiendo, ¿qué quiere Dios de cada uno de nosotros? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de vos? En primer lugar, que temamos a Dios, que andemos en sus caminos, que le amemos, que le sirvamos y que guardemos sus mandamientos. Sin duda son exigencias muy, muy difíciles. Hasta nos podríamos querer excusar diciendo, bueno, son hasta imposibles de cumplir al pie de la letra. Sin embargo, son las exigencias que Dios, como Creador y como Redentor, tiene para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros va a responder en base a cuánto buscamos cumplir esto. Y les invito a que podamos durante el día recordar esto, en el trabajo, en los estudios, en cada cosa que tengamos que hacer, poder acordarse de estas cosas, acordarse y pensar qué es lo que pide Jehová de ti. Muchas gracias.